Buenos días, mis hermanos. Les saludo en el amor del Señor, deseándoles un buen día, también pidiéndoles que nos preparemos para este culto, que es en acción de gracia, es para agradecer por lo que el Señor nos ha dado y también para que nos nutra con su palabra y nos pueda también ayudar en lo que se trata de este año que nos viene, que se haga su voluntad, primero que todo, aprendiendo a respetarla, sabiendo que Él es soberano, que Él merece toda nuestra aceptación de lo que nosotros podamos estar viviendo y que sepamos nosotros agradecerle por lo que nos venga, ya sea bueno o sea malo, saber agradecerle porque si podemos entender que Él nos regaló su salvación, ya no necesitamos nada, lo tenemos todo y lo que podamos tener en algún momento es de gracia. Así que los invito, mi hermano, vamos a leer un versículo de la Escritura y luego vamos a orar. Éxodo, buenos días mis hermanos, los invito a leer la lectura de invocación en Éxodo 15, versículo 2, dice así: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Oremos, mis hermanos. Señor, en esta hora, Dios, te damos gracias, Padre, por todo el amor que derramas, Señor, sobre nosotros, por tu gracia, Señor, y porque tu misericordia, Señor, las vemos cada día, Señor, sobre nuestras vidas, Dios. En esta hora, Dios, queremos pedirte, Señor, que tú nos bendigas con tu presencia, Señor, en este culto, Dios. Esto se trata de ti, Señor, y tú eres nuestro invitado especial, Señor. Que nuestros sentidos, Señor, sean todos puestos en ti, Padre. Que no haya distracción, Señor, que nuestro corazón, Señor, se forje, Señor, bajo tu palabra, Señor. Que tu gobierno, Señor, esté sobre nosotros, Dios. Que podamos rendirte, Señor, un tiempo, Señor, como un grato perfume a tus pies, Señor. Guíanos, Señor, en todo lo que hagamos, Señor. Que cada palabra que digamos, que nuestra meditación, Señor, y toda nuestra concentración, nuestros pensamientos, Señor, nuestra adoración, Señor, sean para ti, Dios. Como un grato perfume, Señor. Guíanos, Señor, en esta hora, Señor, en este culto, Dios. Y te damos las gracias, Padre, por este tiempo que podemos, Señor, adorarte y bendecirte, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
hermanos, continuando con este culto, les voy a invitar a que nos presentemos delante del Señor para pedir perdón por nuestros pecados, y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en Salmo 51, de los versículos del 9 al 11. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Hermano, dispongamos nuestro corazón y en espíritu nos vamos a dirigir al Señor en esta oración, sabiendo que son innumerables nuestras faltas delante de Él, nuestros pecados están delante de Él. Entonces le invito a orar y que dispongan su espíritu, que la conversación sea con Él y clamemos, hermano, clamemos por nuestro perdón, ¿Amén? Bendito Señor, venimos delante de ti, Señor, sabiendo, Señor, que gracias a tu don, Señor, podemos comprender la maldad que hay en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestro actuar, Señor, cada día, y sabemos que son gravosas delante de ti, Señor. A lo mejor nosotros las vemos como cotidianas, Señor, pero tú eres santo, Dios, tú eres perfecto, tú eres sublime, en ti no hay nada, Señor, que pueda empañarte. Entonces nosotros viniendo delante de ti, Señor, no tenemos cómo, Señor, acercarnos. Solamente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que perdonó nuestros pecados, clamamos a ti. Perdónanos, Señor. Guárdanos, Padre, de no hacer el mal. Guárdanos, Señor, del día malo. En tu nombre oramos, Señor Jesucristo. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención. Pecados y me ha perdonado, solo en el nombre
Y ahora, mi hermano, vamos a hacer lectura de Efesios 6, versículo 18, para interceder por los hermanos que están enfermos, por la iglesia, y también porque nos podamos juntar pronto, mi hermano, para poder abrazarnos, para poder estar juntos, mi hermano. La lectura está, como les decía, en Efesios 6, versículo 18, y dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. A ver, hermanos, los invito a que podamos orar, interceder por nuestra congregación, por nuestra familia de nuestra iglesia, y pidiéndole al Señor que Él nos guíe conforme a las necesidades que hay en cada familia. Oremos, hermanos. Señor, en esta hora, Padre eterno, seguimos delante de tu presencia, Dios, intercediendo, Señor, presentándote nuestras necesidades, Padre. Sabemos, Dios, que nada merecemos, Dios, que tenemos más de lo que merecemos, Señor, por tu gracia, Señor. Sabemos, Señor, que tú nos das todo lo que necesitamos, Señor, que tú estás al pendiente, Dios, de cada uno de tus hijos, Señor. Más pendiente quizás que nosotros mismos de nuestras vidas, Señor. Señor, agradecemos tu cuidado, Señor, agradecemos tu gracia, Dios, que cada día derrama sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, Dios, sobre nuestra mesa, Dios. Y queremos presentarte, Señor, a nuestra congregación, Padre, las necesidades que tenemos, Dios, como congregación, Señor. Te presentamos, Señor, las familias, Dios, que están en necesidad, Dios, que están con cesantía, tal vez, Señor, con enfermedad, Dios. Hay muchos hermanos enfermos, Señor. Hay hermanos, Dios, que están siendo, Señor, están enfermos, Dios, debido a la pandemia, Dios. Te pedimos, Señor, que tú los guardes, Dios, que tú le des la fuerza, Señor, la fortaleza, Dios, para que ellos puedan, Señor, sobrellevar eso, Señor, la enfermedad, Dios. Guárdanos, Padre, guarda nuestra vida, guarda nuestros hogares, Señor. Guarda, Señor, la armonía de nuestros hogares, Padre, que tu armonía, que tu amor, Señor, reine en cada hogar, Señor, bendito. Y sobre todo, Dios, más que la salud corporal, te pedimos por la salud, por nuestra salud espiritual, amén, Padre. Amén. Que tú, Señor, renueves, Señor, nuestro espíritu, renueva un espíritu recto, decía tu palabra, Dios. Que tú, Señor, nos vivifiques cada día, Padre, que podamos ser nutridos, Señor, con tu palabra, Dios. Que podamos ser moldeados, gobernados por tu palabra, Señor. Pon en nosotros, Señor, el deseo de amarte, el deseo, Señor, de buscar de tu palabra, de nutrirnos cada día en oración, en tu palabra, Dios. Señor, te pedimos, Dios, que tú, Señor, reines, Señor, que tu reino sea extendido, Dios, en cada área de nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú tomes, Señor, el mejor lugar de nuestros corazones, Padre. Tuyo es el trono, Señor, tuyo es el reino, Dios. Te damos gracias, Dios. Sabemos, Dios, que tú eres un Dios fiel y eres un Dios, Señor, que estás, Señor, al cuidado de tus hijos, Padre. Oramos, Señor, sabiendo, Dios, que podemos estar confiados en ti, descansando en tu voluntad, Padre, que es buena, Señor, que es agradable y que es perfecta, Dios. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que harás, Señor. Gracias, Dios, por lo que venga, Dios. Te damos las gracias, Señor, y ayúdanos, Señor, a glorificarte, Señor, en todo lo que hagamos, Señor. Enséñanos, Señor, a vivir para ti. Enséñanos, Señor, a que cada mañana al despertar, Dios, seas tú nuestro motivo de vivir, Señor. Nuestro motivo de adoración, nuestro gozo de cada día, Dios. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Hermanos, los vamos a invitar ahora a que leamos la lectura alternada que se encuentra en Habacuc, capítulo 1, de los versículos 1 al 11. Habacuc 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás.
¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia? Están delante de mí, y pleitos y contiendas se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma posee su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, y reirá de toda fortaleza, y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Bien, hermanos, muy buenos días. Hoy día, domingo 17 de enero, comenzamos una nueva serie de sermones, de predicaciones, y en esta ocasión están basados en el libro del profeta Habacuc. Por tanto, yo quiero invitarles a que nos dispongamos a tener esta serie, a escuchar y seguir esta serie de predicaciones donde quizás en los tiempos que vivimos pueda cobrar relevancia, pueda cobrar significancia en razón de los tiempos que estamos viviendo, tiempos de dificultades, tiempos de crisis, y este libro nos encamina hacia poner nuestra fe, hacia descansar en el Señor, a tener la esperanza en que todas las cosas están en las manos de Dios. Es un libro, el libro del profeta Habacuc es un libro que nos anima, que nos alienta, y lo hace desde su propia experiencia, la propia experiencia del profeta Habacuc, para que nosotros no caigamos en la desesperanza. Así que la invitación de esta serie en el libro del profeta Habacuc es tener toda nuestra confianza en Dios, aún en medio de las dificultades. Y el llamado concreto de este mensaje es mirar a Dios, aún cuando Dios parece estar en silencio, aunque pudiera parecer que Dios está lejano. Así que quiero invitarles a comenzar esta serie y les invito a tener un momento de oración. Dios nuestro y Padre nuestro, te damos gracias porque tú nos das la vida, y en este día nuevo de vida también tú nos permites gozarnos de que, oh Dios, podemos acercarnos a ti, Señor. Nos gozamos porque podemos allegarnos a ti. Nos gozamos porque podemos leer tu palabra, podemos meditar en ella, podemos disponernos, Señor, para que tú hables a nuestra vida en estos tiempos que vivimos, Señor, y queremos rogarte que esta serie que comenzaremos en este día, Señor, sea de tal manera que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad que está revelada en ella, y podamos, Señor, crecer en la gracia, crecer en ti, Señor, crecer en tu palabra. Guíanos, Señor, de tal manera que nuestra fe sustentada por tu palabra, nuestra fe fortalecida por ti, Señor, nuestra fe puesta en ti, oh Dios, nos permita, oh Dios, estar siempre confiados, seguros en tus manos. Oramos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén
Bien, les voy a invitar a que después de la lectura que se hizo ya de estos primeros versículos del capítulo 1, los versículos del 1 hasta el 11, y que leyeron nuestros hermanos, yo quiero invitarles ahora a escuchar nuevamente este texto bíblico en una versión más cercana también a nosotros, la versión Nueva Traducción Viviente. Es una versión audible, es una versión, diríamos, dramatizada, donde podemos ver el énfasis de las palabras del profeta y la respuesta de Dios. Así que les invito a escuchar con atención este trozo de la Escritura que nos va a servir para meditar hoy día en la palabra del Señor. Pongamos atención. El libro de Habacuc, capítulo 1. Este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Tendré siempre que ver estas maldades. ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. El Señor respondió: Observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si alguien les dijera. Estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que guepardos y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos. Como águilas, se lanzan en picada para devorar a sus presas. Vienen sin tregua, decididos a la violencia. Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso como si fueran arena. Se burlan de reyes y príncipes y menosprecian todas sus fortalezas. Simplemente hacen rampas de tierra contra las murallas y las toman por asalto. Arrasan como el viento y desaparecen. Pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un dios. Bien, si usted puso atención en el contexto en que el profeta va expresando estas palabras, un contexto quizás de una convulsión social, de una protesta de parte del profeta, de las situaciones que estaba viviendo el pueblo de Judá, el reino del sur. Y quiero partir por aquello que quizás nunca no nos detenemos. Aquí el profeta Habacuc tiene este nombre que donde algunos han dado un significado, y la palabra particularmente significa ceñir, y ser ceñido por Dios. Ya, ese es lo que significa la palabra o el nombre Habacuc. Y quizás dentro de lo que vemos en el libro completo de Habacuc, podemos ver que fue ceñido por Dios para poder él también ceñir a otros, fue fortalecido por Dios, respondido a su demanda por Dios para que él también pueda llevar un mensaje a su pueblo.
también esta palabra pueda tener un significado, un abrazo ardiente, ¿ya? Es lo que podemos decir de Habacuc. No hay mucho lo que se sabe de Habacuc. Al final del libro también encontramos una expresión cuando termina el capítulo 3. Al final del libro dice: al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Quizás se puede interpretar también de que Habacuc era un músico, ¿ya? Un músico. Y esta información quizás como la entregan en el versículo 19 del capítulo 3 podemos también inferir o deducir esto. Bien, la época en que esta profecía, este mensaje del Señor lo recibió Habacuc, era una época de mucha maldad social, de mucha injusticia social. Y el libro, el mensaje de Habacuc, todo este libro, contiene una protesta, un reclamo, una demanda, quizás una interpelación a Dios de parte del profeta. Quizás a veces nosotros pudiéramos preguntarnos en los tiempos que vivimos, ¿por qué tanta injusticia? Yo creo que a usted le puede llamar la atención lo que existe en este mundo, lo que existe en nuestra sociedad, lo que existe en el mundo entero, pero particularmente quizás lo más cercano, en nuestro país, la injusticia, las demandas, todo lo que ha sido la corrupción en nuestro país, la injusticia social, las demandas de los más necesitados, de los afligidos. Quizás el interpelar a Dios sea en cierto momento, en cierto sentido, válido desde el punto de vista como lo vemos en el profeta Habacuc, pero es importante tener claro que debe ser en una actitud, con un corazón dispuesto a escuchar la respuesta de Dios, porque ni simplemente no se trata de reclamar, sino que Señor, ¿qué es lo que tú tienes dispuesto? ¿Qué es lo que tú ya has preparado? Quizás hemos escuchado en nuestro país desde los últimos quizás 40 o poco más años ciertos eslogan en quienes han asumido los gobiernos en nuestro país y han traído quizás promesas, programas que van a cambiar y mejorar muchas cosas. Hermanos amados, los tiempos cambian, pero el hombre sigue siendo el mismo. El pecado arraigado en el corazón del hombre lo lleva a hacer siempre el mal, inclinado a hacer el mal. Por lo tanto, aquí lo que nosotros podemos observar, hermanos amados, es que el dolor mayor que tenía el profeta Habacuc fue que tener que observar, tener que ver con sus propios ojos que su propia nación, que su propio pueblo se estaba alejando de Dios. Esta profecía ocurre aproximadamente entre el año 605, 607, 608 aproximadamente, en el reinado de Joacim, ¿ya? Poco después de la muerte de Josías, ¿ya? Había un periodo, era un tiempo en el cual se había manifestado una despiadada explotación de los pobres. Había también una actitud de abuso por parte de la nobleza judía hacia los pobres, hacia los más necesitados, hacia los más humildes, ¿ya? Y este mensaje lo recibe Habacuc porque también en su corazón estaba esto de esto que ocurría y él observaba y que sus ojos no querían seguir viendo. Los últimos 4 reyes de Judá eran reyes malos, eran reyes malvados que rechazaron a Dios y oprimían particularmente a su pueblo. Por tanto,
vemos aquí que en este periodo hubo un retroceso tremendo de todas de las mayores reformas o grandes reformas que Josías había hecho y se habían producido estos abusos que hacían sufrir mayormente a los habitantes más débiles, más desprovistos de su pueblo. Y vemos que el profeta comienza diciendo: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. La actitud que había en el pueblo era, primeramente, que era un pueblo que se había alejado de Dios. Y en los reinados que habían habido en el último tiempo, no habían ayudado en absolutamente nada en hacer volver al pueblo a Dios. Más por el contrario, cada día estaba más alejado. Habían surgido medidas opresivas contra los pobres, y también se había producido el colapso, diríamos, del sistema legal, del sistema judicial. Había corrupción, había robo, había opresión hacia la gente más humilde del reino del sur de Judá. Y era el problema del pecado en Israel en el siglo VII y VIII aproximadamente, lo que había marcado la condición espiritual, la condición social, la condición judicial en aquella época. Reclama Habacuc hacia el Señor contra todo lo que él veía injusto, la opresión, los tribunales que actuaban injustamente en favor de los más poderosos, pero en contra de los más débiles. Quizás todo esto puede hacernos ruido a nosotros y decir: ¿es lo que vivimos? ¿Nos parece bien? ¿O simplemente es indiferente todo esto a nosotros? La invitación, hermanos, a que las cosas que pudiéramos estar viviendo, observando, viendo en nuestro mundo, no nos sea indiferente. Más por el contrario, tengamos una actitud de acuerdo a la palabra del Señor. Habacuc estaba sufriendo, estaba con un dolor tremendo y estaba muy abrumado, y se sentía que Dios no había escuchado su clamor, y que Dios quizás se había olvidado de su pueblo y no estaba haciendo absolutamente nada. El silencio de Dios. Quizás ahora usted y yo podamos preguntarnos: ¿por qué Dios permite la violencia? ¿Por qué Dios permite la injusticia? ¿Por qué Dios permite la corrupción? ¿Por qué Dios permite tanta maldad en los tiempos que vivimos hacia los más débiles, hacia los niños, hacia los pobres? El texto bíblico hace evidente y deja claro que había una decadencia moral, había una decadencia espiritual, había decadencia política, social. Y es como decir: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en lo que vemos de injusticia en los tiempos que vivimos? Es lo que quizás pensaba Habacuc. ¿Dónde está Dios? Cuando hay injusticia, cuando hay maldad. Mis hermanos, esta demanda, esta interpelación, si la vemos así, ¿no es cierto?, del profeta Habacuc hacia Dios, es como, es decir: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por cuánto tiempo más, oh Señor, tendremos que ver esto? ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué no detienes todo esto?
El versículo 3 dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levanta. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. ¿Le es cercano esto a veces? ¿O le es indiferente? En los tiempos que vivimos, quizás muchas de estas cosas pudieran parecer parte de la realidad que refleja el libro del profeta Habacuc, y es parte de lo que quizás en nuestro país y en el mundo se pueda estar observando, en Latinoamérica. Pero Dios no guarda más silencio. Dios responde a esta interpelación de Habacuc y le dice: observa, mirad las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Hermanos amados, ya en aquel tiempo Babilonia, los caldeos, estaban haciendo gran invasión, ya habían invadido a Siria, estaban en otras regiones, estaban invadiendo, derrotando a los egipcios. Por tanto, el Señor le dice: mira lo que está ocurriendo, mira cómo está sucediendo todo esto. Yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Mira, todo esto ya está ocurriendo. Hermanos amados, esto primero que observamos aquí en el profeta Habacuc es que Dios le dice: ten paciencia, tranquilo. Yo ya estoy haciendo algo. El hecho que le diga: mira las naciones, mira esto otro, no quiere decir que simplemente distraiga su atención y su mirada a otras cosas y se olvide de su pueblo. No, mira, observa esto. Dios es soberano. Y le está diciendo: yo ya estoy haciendo. Pon atención ahí, yo ya estoy haciendo. Dios le dice al profeta Habacuc que él ya está haciendo algo. El profeta reclama contra la injusticia que hay en su propio pueblo. Él sabía que estaban ocurriendo muchas otras cosas en el mundo: guerras, violencia, destrucción, etc. En una batalla contra Egipto había muerto el rey Josías. Grandes cosas habían ocurrido en el tiempo de la reforma de Josías, pero el pueblo posteriormente se alejó de Dios. Y toda esa destrucción, toda esa maldad, todo eso era parte de lo que el profeta estaba observando y que no le era indiferente a su corazón. El abuso de los poderosos, todo eso. Y Dios le dice: yo ya estoy haciendo algo. Voy a hacer algo. Observa los caldeos, observa el pueblo babilónico. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Ellos están dispuestos a hacer lo que se les antoja. Yo ya estoy haciendo. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que apresuran a devorar. Está diciendo: yo disciplinaré a este pueblo, pero lo haré con un pueblo más malvado, más malo que este propio pueblo mío. ¡Qué tremendo! Es como si nosotros dijéramos en los tiempos que vivimos que la iglesia
cuando cobrara quizás una pasividad, una indiferencia ante las necesidades espirituales que hay en el mundo, ante las necesidades de cualquier tipo que hay en la sociedad, y pudiéramos decir en nuestro corazón: Señor, levanta esta iglesia, o disciplina esta iglesia que está desviándose, está cambiando de rumbo, se está apartando de la palabra, y Dios nos respondiera: voy a atacar, voy a invadir la iglesia con persecución de aquellos que no aman a Dios. La iglesia será perseguida. Y nosotros diríamos: Señor, el remedio es peor que la enfermedad. ¿Por qué lo haces? Hermanos amados, la palabra del Señor es clara, porque había anunciado, de esta manera estaba anunciando nuevamente la destrucción, la invasión babilónica hacia el reino del sur. Este reino del sur no había entendido absolutamente nada de lo que ya sabían, de lo que había ocurrido con el reino del norte, con Israel, con Samaria, con toda esa región de las 10 tribus que se habían separado originalmente. Ya habían sido invadidas por Asiria, sin retorno prácticamente a la verdad de la palabra de Dios. Nada de eso les había servido como enseñanza, mas por el contrario habían sido indiferentes a todo esto. Este reino del norte, su vida, su reinado, su tiempo, no fue más de 200 años. Corta vida, diríamos nosotros, para una nación. Pero el reino del sur no sacó una lección de esto. Seguían indiferentes, seguían rebeldes, seguía el maltrato, seguía el abuso, seguía la explotación, seguía la opresión, seguía la injusticia de todo tipo, en los tribunales, la injusticia social, etc. Y Dios le dice: este pueblo tendrá que aprender la lección de otra manera. Un pueblo más malvado, oprimirá, esclavizará, cautivará a este pueblo, a mi pueblo. Este pueblo babilónico invadiría, se sentirían orgullosos, actuarían con soberbia, se creerían los mejores, los más poderosos y los indestructibles. Pero Dios le dice que el propósito de esto también es para castigar a los malvados, para castigar a los injustos. Quiero cerrar esta parte con lo que será la introducción, el inicio del mensaje del próximo domingo, porque ante la respuesta de Dios, Habacuc reacciona y dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver la maldad, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y hace que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. La reacción de Habacuc es lo que compartirá nuestro hermano la próxima semana. Pero quiero dejar con esto que aún en la respuesta de Dios a Habacuc, Habacuc reacciona reconociendo qué cosa: la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Y Dios es soberano. Dios es Señor. Por lo tanto, la invitación ahora es que
Si es verdad, seamos sensibles, vemos injusticia, vemos maldad, vemos corrupción. Dios no está lejos, Dios no guarda silencio. Si usted pregunta dónde está Dios cuando ocurre esto, dónde está Dios cuando ocurre esto otro, ¿por qué Dios permite todas estas cosas? Si hay otras situaciones de crisis en su vida, en su entorno, Dios ya está haciendo. El tiempo de Dios, en el tiempo de Dios veremos la respuesta. Mas por cierto hemos de tener de que Dios no está lejos, que Dios tiene una respuesta para todas las demandas, todas las necesidades del ser humano. Quizás la respuesta nos satisfaga nuestras propias necesidades personales, porque nuestra mirada es distinta. Pero hay algo que es claro, que Dios no abandona a los suyos. Las promesas con las cuales observamos este libro del profeta Habacuc, donde culmina con un canto maravilloso, veremos que en todo este libro, aún en la demanda inicial del profeta, vemos la gracia, la misericordia, la bondad, la soberanía y la justicia de Dios. La invitación es a mantenernos en pie y firmes, fieles a Dios, fieles al Señor, fieles, confiando en que el que comenzó la obra en la institución y el establecimiento de la iglesia, de su reino y la iglesia en el mundo, su reino continúa y la iglesia prevalece en las manos del Señor. Dios nos ayude. Si hay respuestas que necesita tu corazón, clama a Dios. Y aunque no las escuches, no las veas todavía, Dios, aún en su silencio, ya está haciendo para su gloria, para su honra, en su soberanía, en su majestad, en su dominio sobre todas las cosas, mas por sobre todo, para hacer manifiesto su poder y darnos a entender que el problema del ser humano no son solamente las circunstancias, ni tampoco es el Dios distante que apareciera para algunos, sino que es el pecado en el hombre, donde la única salida para ello en la vida de los hombres es la predicación del Evangelio. Dios envió a su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a morir en la cruz, para que todo aquel que crea en el Hijo de Dios tenga vida eterna. Y aún en la adversidad, aún en la angustia, aún en la crisis, Dios a través de este libro te anima desde la propia experiencia del profeta, como lo dije al comienzo, para confiar en Dios, aún en medio de las dificultades, y no caer en la desesperación, mirando a Dios, aún cuando pareciera que Él guarda silencio. Jesucristo dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Porque aunque tengan aflicciones y pruebas, confíen. Porque yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesús. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Mi paz no es como la del mundo, no es como la que ofrece el mundo. La mirada en Jesucristo. No vivimos por circunstancias, vivimos por fe, porque confiamos y descansamos en la fidelidad del Dios Todopoderoso, lleno de misericordia y de bondad. Les invito a orar. Dios Todopoderoso,
Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu fidelidad, por tu gran amor. Te rogamos, Dios, que tú nos des a cada uno, Señor, la paz, la paciencia, aún en medio de la adversidad, y nos permita descansar en ti, Señor. Que a la vez también seamos sensibles a toda necesidad que pueda haber en nuestro mundo, a toda injusticia que pueda haber en este mundo, y seamos usados por ti, Señor, también para socorrer, para ayudar, para servir, pero también para compartir el mensaje de salvación. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Cristo elevamos esta oración a ti, Señor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, después de la palabra del Señor, les quiero invitar a orar pidiendo la bendición del Señor sobre cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Dios nuestro, Padre nuestro, queremos, después de este culto que a ti ofrecemos, darte gracias por todo lo que tú nos has dado hasta ahora. Queremos rogarte nuevamente, Señor, tu gracia, tu misericordia por todos aquellos que están pasando por necesidades, por aflicciones, por enfermedades. Oh Dios, para que en tu gracia tú proveas, tú sostengas, fortalezcas la vida de cada uno de los que en este tiempo, Señor, están pasando por problemas. Señor, pedimos que tu misericordia se manifieste en cada uno y tú nos ayudes, Señor, a estar siempre viviendo confiados. Pedimos que tu bendición de Dios Padre, lleno de misericordia y de bondad, pedimos que la gracia de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, y la comunión, la ayuda, el consuelo del Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en los enfermos, en los necesitados, en los afligidos y en todo tu pueblo, Señor, ahora y siempre. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca